Bueno, entonces, la ecuación o problemas algebraicos se dividen en sesiones. La primera sesión es la suma y la resta, suma, resta y los signos. Entonces, es como una suma y resta común y corriente. Y ahí está la suma y resta de los números normales y la suma y resta de los signos. Entonces, la suma y resta de los números normales, entonces sería como 7 más 5 igual a pues el resultado así normal como pues se da. La resta lo mismo, es como decir 3 menos 2 igual a 1. Y bueno, entonces la suma de los signos, esto ya es como la de los números, entonces esto es la de los números. Entonces, la de los signos es decir que menos y más es igual a menos. Más y menos es igual a menos. Más y más es igual a más. Y menos es igual a más. Porque es muy fácil, y es porque bueno, los signos iguales son positivos, o sea, son más. O sea, siempre los signos iguales van a ser más. Entonces, significa que cuando hay un menos y un menos es igual a más. Y cuando hay más y más es igual a más. Y es lo contrario con los signos diferentes. Entonces, los signos diferentes son menos. Siempre va a ser lo mismo con todos. Siempre va a ser lo mismo. Nunca va a cambiar. Y es que los signos diferentes siempre van a ser menos o negativos. Entonces, un ejemplo. Voy a borrar esto. Entonces, un ejemplo. Voy a hacerlo con una suma. Entonces serían 2 más 3 menos 5. Y bueno, ahí. Entonces esto quiere decir que primero se hacen las sumas. En este problema primero se hacen las sumas y luego las restas. Entonces significa que acá se va a hacer esto. Entonces, como cuando acá no hay nada al principio, significa que es un más. Pero como no hay nada, pues es un más igualmente. Entonces se dice que 2 más 3. Entonces sería sumar como tal. Entonces esto sería 5. El 5 se pone acá abajo. Y como ambos son positivos, o sea, ambos son iguales, porque se supone que aquí hay un más, pero no lo ponen, hay un más como invisible. Entonces saca así. Entonces ambos son más, entonces es un más, porque aquí dice que los signos que son más y más es igual a más, o sea, es igual a positivo. Entonces esto es un más. Se puede poner también, no sé, se lo puedes poner, pero no importa si no lo pones, porque igual siempre es el principio. Otra cosa es que lo pongas, digamos, a la mitad del problema, pero puedes o no ponerlo al principio, solamente al principio. Acá solamente no lo puedes poner al principio cuando uno está empezando el problema. Se puede quitar y pues no va a pasar nada. Entonces, ahora acá, como ya hicimos esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Es que vamos a bajar este y este.
Aquí hay algo que se llama supresión de signos y es cuando conviertes los dos signos en uno solo. Entonces se cogen estos dos y se hace así tal cual, y acá dice que menos y menos es más. Entonces significa que esto acá da más. Entonces acá se pone el más, acá ya no es menos y menos, sino que ahora solamente es un más y un 5. Y se baja lo que está acá. O sea, esto se baja 5 más. Ahora dice, esto es una suma como tal, esto es como no tener esto de acá, entonces sería 5 más 5. Entonces sería 5 más 5, 10, entonces se pone el 10. Acá se pone un igual y se pone el 10 acá abajo. O también se puede poner el 10 acá, pero pues es opcional. En la mayoría de los casos siempre se pone acá abajo y se pone como un igual acá, pero es opcional. Entonces, conclusión. Los signos iguales son positivos o son más, que es lo mismo, entonces son más, más. Y los signos negativos son, atrás, me confundí. Los signos positivos son positivos iguales, o sea, más y más, más, o sea, aquí más. Menos y menos, menos aquí está, entonces menos y menos, menos. Los signos negativos, menos y más, son menos, o sea, aquí. Y más y menos es menos, o sea, acá. Y cuando se opera en una suma o una ecuación normal, aún no con paréntesis ni nada, normal, se pone así. Entonces, dice que cuando aquí, recordemos que aquí hay un más, solamente que es como invisible, entonces hay un más. Y dice que más y este más, acá dice más y más es más. Entonces se supone que acá hay un más solo. Y eso se pone con el resultado de la suma. O sea, 2 más 3 es igual a 5. 2 más 3 es igual a 5. Entonces ya normal y se pone el más ahí. Y lo mismo acá. Entonces aquí hay un menos y un menos, entonces es supresión de signos. Y acá dice que menos y menos es igual a más. Y acá hay un más, entonces se pone el resultado, o sea, aquí ya es como decir esto sin esto. Entonces se pone el resultado y entonces quiere decir que 5 más 5 es igual a 10. El 10 tiene que tener un signo, obviamente, entonces el signo de este y este es más o es positivo. No lo puse porque es opcional, pero acá vamos a decir que aquí hay un más. ¿Por qué hay un más? Porque aquí dice, acá en esta tabla, dice que más y más es igual a más, o signos iguales es igual a más. Es más fácil memorizarlo diciendo que los signos iguales es igual a positivo o más, y los signos diferentes es igual a negativo, o sea, como acá está. Menos y más es igual a menos. ¿Por qué? Porque son diferentes. Más y más es igual a más, o menos y menos es igual a más y menos es igual a menos, y así. Bueno, entonces ahora aquí multiplicación y división de pues en ecuaciones y eso. En una ecuación no va a aparecer la x, no va a aparecer, bueno, en algunas ocasiones sí, pero no en todas. Lo que va a aparecer en vez de la x va a ser un punto, entonces lo que va a hacer es así. En la división va a ser lo mismo, no va a aparecer esto, va a aparecer esto. En algunas ocasiones si lo ponen así, pero la mayoría de veces lo ponen así.
Entonces, no siempre lo van a poner como antes, sino que lo ponen así como un punto y la división como 2 puntos. Es más fácil recordarlo porque la división es solamente como cuando le quitas una línea, esta línea. Bueno, normal es como una división normal. Entonces es como por ejemplo, bueno, es como por ejemplo decir, voy a hacerlo primero con multiplicación. Entonces acá, multiplicación o X. Bueno, multiplicación o X. Esto es así un ejemplo. Puede ser 8 por 6. 8 por 6. Así es como aparece normal. Así es como aparece en cualquier parte. Pero en una ecuación o problemas algebraicos va a aparecer esto. 8.6 o por 6. Y así es como se dice 8 por 6. Entonces, 8 por 6. Esto es igual a 48. 8 por 6 es igual a 48. Y esto es igual. 8 por 6 es igual a 48. Así va a ser siempre. Ahora en la división. En la división dice que va a aparecer así o va a aparecer así. Es lo mismo, pero con un diferente signo. Entonces, un ejemplo puede ser 25 dividido 9. Entonces, 25 dividido 9. Una división exacta. Entonces, 25 va a aparecer así normal. El signo va a aparecer normal así. Es el signo normal, pero en una ecuación no va a aparecer así. En una ecuación va a aparecer 2 puntos, entonces va a aparecer 25, 2 puntos entre 5. Y eso es igual a 5, entonces igual a 5. Ambos dan lo mismo, entonces 5. En una ecuación va a ser como algo así, entonces va a ser como, vamos a ver otro color, aquí. Un ejemplo puede ser 5.8. Así es como va a aparecer. Esto primero se hacen así nomás, primero se hacen multiplicaciones y luego las divisiones. Es decir, que primero se hace este y ese resultado se divide. Entonces queda así. Entonces decimos que 5 por 8 da 40. Entonces abajo se pone 40. De nuevo hay que recalcar los signos. Entonces, como aquí en ninguno de estos hay ningún signo, significa que es más. Aquí es más. Absolutamente todos son más. Porque cuando no hay ningún signo se toma como que es un positivo. Entonces, como ambos son positivos, en este caso en la multiplicación y división, pues ambos son positivos. Entonces el signo queda positivo. Entonces queda más 40. Acá se baja este signo, se pone acá. Entonces esto queda más 40. 2 puntos. Y acá dice que 9 por 1. 9 por 1 es 1. Entonces se baja. Y de nuevo sabemos que el signo es positivo.
Entonces esto queda así y lo único que queda por hacer es dividirlo. Entonces decimos que 40 más 9 es igual a 9, es igual a 4.4 periódico. ¿Cómo se hace la división entre estos dos? Normal. Se coge así, entonces vamos a hacerlo acá, de azul acá. Entonces se dice que aquí 40 se escribe así para hacer la división entre 9. ¿Qué se dice? Como aquí hay dos cifras, entonces primero se toma una, que es esta, entonces primero se toma una. Primero se toma esta, entonces una tabla del 9 que me veo que se acerque al 4. O bueno, al 40 por sí, pero bueno. El 4 se acerca, entonces digamos que 9 por 4, acá se pone acá abajo el 4. 9 por 4 es igual a 36. Entonces aquí decimos, ¿cuánto le falta a 36 para llegar a 40? ¿Cómo se hace esto? Es como una resta, entonces uno dice cuánto le falta a 36 para llegar a 40. Entonces uno cuenta 36, 37, 38, 39, 40. Le hace falta 4, entonces se pone acá un 4 y este 0 se baja. Queda lo mismo, entonces como queda lo mismo, pues se pone otro 4 y acá se pone el 4 de nuevo, 0, 4 de nuevo, 0, y esto va a ser infinito, infinito. Cuando ya uno pone el mismo número más de 3 veces, o bueno, acá obviamente iría otro 4, entonces ya cuando uno ya pone el número más de 3 veces, ya uno lo toma como periódico. Periódico significa que es infinito, acá se pone una coma y se escribe normal así. Entonces esto se escribiría como, vamos a escribirlo acá, esto sería como 4,4 periódico. El periódico es con una línea encima del que es periódico, o sea, el número que se repite varias veces. Entonces acá acá abajo se puede decir que acá abajo que 40 dividido 9 es igual a 4,4 periódico. Ok, ahora fracción de en suma, resta, multiplicación y división. Bueno, una fracción es como un tipo de forma de dividir algo o dividir entre números. Es decir, digamos que una fracción está dividida por una línea entre arriba y abajo. Bueno, arriba y abajo. Esto, aquí arriba hay un número que se llama numerador. Este de acá es el numerador. Y el de abajo se llama denominador. Bueno, el numerador es el número que se toma, o sea, es como con el número con el que te quedas. Y el denominador, o sea, este es el número por el que se divide. Por eso es que una fracción es la división de una cantidad o de algo. Un ejemplo puede ser una pizza. Digamos que tienes 3/4 de pizza, entonces tienes 3/4 de pizza y hay 5 niños. Entonces tú divides el de abajo por el de arriba. ¿A cuántas rebanadas le toca a cada uno? Entonces dices que 4 dividido 1 es igual a 1. Entonces a cada uno le tocaría una rebanada y sobraría una rebanada. Entonces acá sería en una ecuación te va a aparecer normal, te va a aparecer por ejemplo 5 a la 2. Siempre se dice a la 2 cuando ves 1, o sea, 5
sobre 1, perdón, sobre, entonces sería 5 medios. Aquí es medios, entonces acá sería 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios y así sucesivamente. Se lee el de arriba normal y el de abajo cuando es un 2, solamente cuando es un 2 se dice medios. Un 3, entonces sería 5 tercios, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, así, solamente cuando es 3. Cuando es 4, entonces sería 4 cuartos, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, así sucesivamente, solamente cuando es 4. Ok, ahora con quintos, entonces con quintos sería exactamente lo mismo, cada uno tiene como un nombre, no solo con los números de arriba, entonces sería 5 quintos, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, así sucesivamente. Y lo mismo, entonces acá 6 sextos, entonces siempre que haya un número arriba se va a leer normal, pero el de abajo siempre va a tener su nombre propio, entonces va a ser 6 sextos, 7, digamos acá un séptimo, entonces decía séptimo, séptimo, octavo, noveno, y décimo. Aquí la cosa cambia, ya no sería así, sino que ya esto pasa a ser AO. Entonces todo va a terminar por AO. Es decir, un ejemplo, te dan 1 sobre 12. Entonces esto se lee como un, entonces aquí un 12avo. Un 12avo. Te dan 2 13avos. Entonces todo va a terminar por 13. Entonces acá sería 2 12avos. Y así sucesivamente. Te dan un 14. Entonces ya 14avo. Entonces acá 14avo. Y así, sin importar el número que acá esté arriba. Aquí puede haber un 3, un 30, entonces va a ser 30 catorceavos, porque ya no es un solo dígito, sino que ya son 2 dígitos y de ahí para arriba ya sean avos, 100 avos, 200 avos, 2000 avos. Si el número de arriba sale igual, sería 30 y se le agrega el de abajo, o sea, esto. Entonces sería 30 14avos y así sucesivamente. Entonces, conclusión de este pedazo, una fracción es por lo que se divide o lo que se saca de un número o de algo. Se lee un número cuando el número de arriba, o sea, el numerador, es uno solo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9, se lee como una sola cantidad. Es decir, que se lee como mitad, medio, cuarta, tercera, séptima, octava, novena, así. Cuando ya se pasa a avos, es decir, que el avos va del 10 en adelante, como los números son infinitos, entonces va del 10
a cualquier número que sea del 10 mayor que 10. O sea, 10, 11, 12, 13, 14, 1 millón, 2 millones, 400 billones, trillones, siempre va a ser lo mismo. Entonces, eso quiere decir que siempre va a ser igual cuando se trata de abo. Pero cuando arriba es el numerador, que es el numerador, el numerador es conformado por dos dígitos, es decir, un 20, un 30, 82, 85. Sí, simplemente cuando es conformado por varios números, 3 números, 4 números en la cantidad del numerador, se va a decir avos, o sea, porque ya es un número grande. Pero si digamos es un 9 13avo, 9 13avo. ¿Por qué? Porque simplemente acá arriba es un solo número, es un número y el número es 9. Si fuera 30, no, bueno, 30 no, vamos a decir que 85. Si fuera un 85 sobre un 20, esto ya sería 85 20 avos. Ya no sería avos, sino avos. Y así lo mismo, si este fuera un 800, bueno, un 8000, esto ya daría aquí sobre un 200. Sería 8200 avos. Y así sucesivamente. Bueno, ahora, la fracción sí va a aparecer así normal, como en cualquier parte. Siempre va a aparecer aquí arriba el numerador, y bueno, vamos a ponerlo así, sobre el denominador, o sea, sobre el denominador. En una fracción en una ecuación siempre van a haber varios tipos. Entonces, el primero es la suma. Entonces, vamos a hacer esto acá en otra hoja. Entonces, siempre acá va a haber suma primero. Entonces, aquí. Es decir, que digamos, bueno, la suma entre dos cantidades, obviamente para sumar debemos tener dos fracciones. Un ejemplo puede ser 1 sobre 8 más 5, bueno, un octavo más 5 tercios. Bueno, un octavo más 5 tercios. ¿Cómo se hace esto? La suma de fracciones siempre va a ser directa. Directa quiere decir que siempre se va a sumar así. Así. Quiere decir que esto se escribiría así: 1 más 5, ¿sí? Y 8 más 3. Así es como se suma. Entonces, la suma va a ser normal, entonces sería 5 más 1, 6, y 8 más 3, 10. Esto quedaría como 6 décimos. Entonces, así es como se suma normal. Otro ejemplo puede ser, vamos a hacerlo con números más grandes, entonces sería 20, 35 más 10 y 15. Bueno, va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. Entonces aquí sería, bueno, sería exactamente igual. Entonces sería 20 más 10 y acá abajo sería 35 más 16. 35 más 16. Entonces, esto sería exactamente igual. Entonces acá diríamos que 20 más 10 es igual a 30 y 35 más 16 es igual a 51.
Bueno, y acá pues obviamente el resultado va a ser 30/51. Entonces, bueno, aquí normal. Ahora, vamos a hacer otra para la multiplicación. Entonces, la multiplicación es de otra forma. Aquí, entre una fracción y una ecuación, acá sí va a aparecer la X. Entonces, acá va a ser, un ejemplo, 1/2 por, sí va a aparecer la X, 5/6. Entonces, esto quiere decir, aquí ya no es directa. Aquí se multiplican estos dos, o sea, los dos denominadores, y la suma es como en X, como tal. Es decir que se van a multiplicar estos dos y va a ser como un salto. Entonces, voy a hacerlo. Entonces, aquí esto significa que, bueno, 2 por 6. Entonces, 2 por 6 es igual a 12. Entonces, acá abajo el 12. Y acá arriba es 1. Este 1 con otro color. Este 1 por 6. 1 por 6, 6. Y se pone, pues ya normal, se pone. Y después dice que es estos dos. Entonces, sería estos dos. Estos dos. 2 por 5, pues 2 por 5, 10, entonces se pone el 10. Y bueno, se pone la suma. Queda aquí como una suma. Entonces esto queda aquí como una suma. Igual, se pone acá 12, el 12 queda igual. Siempre el número denominador va a quedar igual. Y esto sería 10 más 6 sería igual a 60. Y así queda 60/12. Esta es la multiplicación. Esa va a ser la multiplicación. Entonces, conclusión de la multiplicación. La multiplicación es siempre los denominadores juntos y en forma de X, es decir, el denominador de la fracción 1, o sea, esta fracción, la fracción 1, el denominador, recordemos que el denominador es el de abajo, con el numerador de la fracción 2, o sea, esta fracción 2 y fracción 1. Y lo mismo, pero al revés. Entonces, al contrario sería el numerador 1 por el denominador 2. Y sucesivamente es como un salto. ¿Por qué? Porque entonces tú pones, digamos acá, por ejemplo, acá dice que es 1, 2 por 5/6. Entonces esto es como un salto, porque es así, tan, tan. Entonces acá arriba. Y esto es lo mismo, tan, tan y tan. Cae acá. Y ahí es la ubicación de los números. Nunca puede ir este acá y este acá. No. Bueno, así. Entonces, siempre va a ser así por ese lado. La división va a ser casi igual. Sí va a ser casi igual. No va a haber como un cambio, sino que en vez de dividir, se va a multiplicar. Es decir, por ejemplo, 30, ¿qué? No, a ver. Ahora vamos a hacerlo con un 3 décimos dividido. Acá el signo va a aparecer igual. Dividido 2/7.
Entonces acá obviamente uno ya va poniendo la línea porque esto va a quedar como una fracción. Aquí. Ok. Entonces esto se va a multiplicar de el numerador con el denominador de la fracción 2. Es decir, vamos a hacerlo con el color azul. Este por este va a ir arriba acá. Y lo mismo va a ser, pero al contrario. Entonces va a ser este por este va a ir acá. Nunca pueden ir al revés, siempre van a ser así. Entonces, esto quiere decir, pues va a ser la multiplicación normal. Entonces va a ser así. Entonces, acá. 3 por 7, pues obviamente pues 21. Y se pone acá el 21. Y acá 10 por 2. 10 por 2, 20. Y así, esta es la división. Entonces, pues ya. Bueno, ahora la resta. Bueno, la resta es exactamente igual a la suma. Es exactamente igual a la suma. Solamente que en vez de sumar se va a restar. Es decir, vamos a escoger un número al azar como 5 octavos menos 8 décimos. Aquí. Bueno, es lo mismo. Entonces, si acá se va a hacer exactamente igual, directa, pero en vez de este signo acá que dice más, se va a poner un menos. Entonces, acá lo mismo. Vamos a recordar que es denominador con denominador y numerador con numerador. Entonces, 5 menos 8 es igual a 3 y 8 menos 10 es igual a 2. Ok. Obviamente los signos van a ser negativos porque es una resta, pero en este caso puedes o no ponerlos, no pasa nada porque ya se sabe que como pues es una resta, obviamente los signos tienen que dar negativos. Bueno, así. Vamos, otro ejemplo con un número más grande. Puede ser como 50 sextos. Vamos a hacer aquí 50 sextos menos 85 treintavos. Bueno, esto va a ser exactamente lo mismo, no va a cambiar en absolutamente nada, solamente en el resultado de las cifras, ya que los números pues son más grandes. Entonces, de nuevo, numerador con numerador, denominador con denominador. La línea, pues normal. Ok, la línea. Entonces, quiere decir que 50 menos 85 es a 35. Puede ser 35 o menos 35. Se puede poner el menos, como también no se puede poner porque como es una resta ya se sabe que tiene que dar negativo. Ahora, denominador con denominador. 6 menos 30. $24. Ok. Esto es la forma directa de hacerlo. La forma un poco más larga, pero pues se entiende más fácil, sería aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo con este mismo de acá arriba. Sería escribir los números por los que se multiplicó, dividió, sumó, restó. Significa 5 menos 8 y 8 menos 10. Y acá poner ya los resultados. Esta es la forma más larga de hacerlo. O sea, así. Así. Y acá abajo lo mismo. No importa de qué forma lo hagas, solamente que es como más rápida. Solamente que es como más rápida hacerla directa. Pero es lo mismo, entonces acá sería lo mismo. 50
Menos 85 y 6 menos 30 igual a pues este mismo resultado que hay acá. Entonces, este mismo resultado, es decir, menos 35 y menos 24. Es opcional poner el signo en la fracción solamente. En la ecuación como tal ya es otra cosa distinta. Bueno, hay un tercer tipo de fracción que se llama fracción con número acompañada con un número entero. Esta ya es un poco más compleja, pero no es tan difícil de hacer. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacerlo con la suma, con una suma, y es decir, 4 más, y acá va a haber un medio. Así es como se va a ver, pues normal. Esta ya es como tal. Y entonces lo que se hace es que debajo del 4 se va a poner un 1. Siempre va a ser un 1 cuando abajo ya esté solo. Siempre va a ser un 1. Entonces, esto quiere decir, entonces esto se hace igual como hicimos la suma de ahorita. Quiere decir que es directa y que significa que el numerador con numerador y el denominador con denominador. Vamos a hacerlo de la forma larga. Entonces, 4 más 1 y 1 más 2 igual. Entonces, acá la suma normal, entonces esto sería un 5 y esto sería un 3. El signo es positivo porque aquí hay un más, entonces el signo siempre va a ser positivo. Es opcional poner el positivo en solamente la fracción. Entonces, acá, lo mismo, positivo. En una resta va a ser lo mismo, pero con resta. Entonces voy a coger otro número. El 8 menos 8 quintos menos 3 cuartos. Igual. Lo mismo, numerador con numerador y denominador con denominador. Pero se resta. Entonces, ¿cómo sería? Sería 8 menos 3 y 5 menos 4 igual a la resta normal y común y corriente. Entonces 8 menos 3 es igual a 5, negativo porque es una resta, y 5 menos 4 es igual a 1, entonces menos 1 y ya. Entonces esto queda 5 sobre 1, normal, como se dice. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, con la multiplicación. Vamos a sacar otra página para la multiplicación. Entonces, con la multiplicación ya es, pues, es lo mismo, pero pues se multiplica. Es con el mismo proceso, solamente que se le agrega siempre el 1. O sea, es como tener un 5 por, ahí está, y no vamos a poner vamos a poner un número más grande, un 65 y un 30. Entonces hay que recordar que siempre se va a poner un 1 abajo, acá un 1. Entonces ya podemos ver que queda igual a la multiplicación de acá.
¿Sí ves? Entonces ya queda esto exactamente igual. Entonces se dice que la línea. Entonces significa que va a ser la multiplicación normal, significa como numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces esto queda acá así normal, entonces sería numerador con numerador, denominador con denominador. Bueno, acá me acabo de dar cuenta de que cometí un pequeño error. Y es que no, en la suma y en la resta no es numerador con numerador ni denominador con denominador. Es como en forma de X, como dijimos ahorita, que es este con este se pone acá y este con este se pone acá. Entonces es decir que estos no son los resultados, entonces espérate. Aquí. Bueno, aquí borramos. Entonces, significa que es estos dos, denominador con denominador, denominador de fracción 1, o sea, la fracción 1, la fracción 2. Entonces, este con este va aquí, o sea, aquí, tan. Y bueno, entonces acá, pues la multiplicación, estos dos se multiplican. 1 por 2, pues 2, ya el número se queda normal. 1 por 1, o sea, este con este, es igual a 1 más, y 4 por 2, 8, y ya. Bueno, ahora sí, se deja el 2 abajo solo, y 1 más 8 es igual a 9. Positivo, ambos son positivos. Y así sucesivamente. Otro ejemplo, vamos a hacer el 85 más 5 octavos. Recordemos que se pone un 1 acá abajo. Y esto quedaría como la forma larga, sería igual. Y se pone que este es el denominador con el denominador, o sea, se multiplican. Recordemos que estos dos se multiplican cuando es suma y resta. Los dos de abajo se multiplican, es decir, 8 por 1, 8. Y ahora se coge así. Este por este aquí y este por este aquí. Quiere decir que 8 por 85 por 8 es igual a 680. Y 1 por 5 es igual a 5. Obviamente pues acá tiene que ponerse un más, entonces acá, aquí, más, pues 5. Igual la suma, entonces quiere decir que 680 más 5 es igual a 685 sobre pues 8. El número de abajo, este número, siempre se va a bajar igual, ¿ok? Entonces, así. En la resta es lo mismo. Acá también me equivoqué. La resta es lo mismo. Esto quiere decir que esto quiere decir que esta de acá, si es denominador por denominador, por. Entonces se pone con igual. Y acá, recordemos que es este por este aquí y este por este aquí. Ok, entonces sería 8 por 10, 80, se pone acá, esto ya queda igual. Y 5 por 8, entonces acá lo mismo, 5 por 8, 40 menos, y 8 por 8, 64. Y se resta, entonces decimos que 64 menos 40 es igual a 24. Y el número de abajo se queda igual. Entonces queda así. Otro ejemplo es como 65 menos 15
octavos. Así. Perdón, acá. 1, 2. 2. Igual, lo mismo, exactamente lo mismo. Este con este aquí. Y este con este aquí. Entonces esto queda igual. Acá. Entonces, estos dos se multiplican en denominador con denominador. Entonces esto queda como 2 por 8. Entonces 2 por 8, 16. Ay, 16. 2 por 8, 16. Y ahora, entonces es acá. 2 por 15. 30. Y 85. Acá se pone el menos. Y 80 y 65 por 8. Entonces se pone 65 por 8. 520. Y se pone el número de abajo y queda igual. Entonces estos dos se restan, entonces sería 520 menos 30 igual a 490. Y el queda negativo, pues porque ya la resta es negativa, entonces queda negativo. Entonces ahora otra vez con el de la fracción con un número entero. Sería como la multiplicación es así, pues entonces, pues va a ser el mismo proceso de acá, perdón, de aquí, va a ser este mismo proceso. Este con este, este con este, este con este, y ya, pero en realidad, bueno, y acá, va a ser el mismo proceso de acá, va a ser exactamente el mismo proceso de este. Lo mismo con la suma, con la resta y así. Bueno, ahora vamos a hacerlo acá. Vamos a coger este mismo y lo vamos a hacer con la resta. Entonces, resta. Entonces quiere decir que este con este con este con este y este con este con este. Bueno, entonces esto quedaría 1 por 30, 30. Bueno, 5 por 30 es igual a 150. Y 1 por 65, ya sé que se pone el menos. 1 por 65 es 65. Y esto queda igual. Entonces acá se pone el 30 abajo. Y entonces decimos que 150 menos 65 es igual a 85. Y bueno, estas serían las tres propiedades de la fracción, las que se ponen en los problemas de ecuación. Entonces acá la suma y resta sería así. Siempre hay que tener muchísimo en cuenta esta tabla de acá, porque esta tabla se va a ver siempre, absolutamente siempre en las ecuaciones, siempre. En el aquí, la multiplicación y división. Acá la fracción en resta, entonces acá numerador. Bueno, entonces acá vamos a escribir acá. Vamos a recordar que el número arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. Entonces, vamos a poner acá unos números. 1, 2, ok. Entonces, numerador y denominador. ¿Qué quiere decir el numerador y el denominador? Entonces, vamos a repetir que el numerador es por el que es el que se toma. Entonces este es el que se toma. Entonces,
el que se toma. Y el denominador es por el que se divide. Listo. Entonces queda así. Entonces esta es la primera propiedad, que es la propiedad por la que se suma. Esta es la propiedad de suma. Vamos a escribirlo acá. Suma. La propiedad de multiplicación. La de resta. La de resta. Bueno, acá está la de acá abajo. La de suma con número entero. Acá está la de resta con número entero. Ok. Y acá vamos con la de la multiplicación con el número entero. Entonces vamos a ponerlo acá. Esta es la multiplicación. Vamos a recordar que es exactamente lo mismo, solamente que va a tener un número y ese número se le va a agregar el 1 abajo. Entonces esto va a quedar así. 8 por, y acá un quinto. Entonces vamos a recordar que esto va a ser exactamente igual, se le va a poner un 1. Vamos a hacerlo de la forma larga, pues para que sea más fácil de entender. Entonces va a ser igual y acá una línea, entonces vamos a decir que esto va a ser con 1 por 5, entonces 1 por 5, y acá va a ser el 8, va a ser el 8 por 1, el 8 por 1, 8, y 1 por 5, 5. Acá va a quedar positivo porque todos los números son positivos, entonces va a quedar siempre con un más acá. Y así, ahora vamos con... Entonces otro ejemplo es como, por ejemplo, 6 por 51 sobre 6. Siempre se va a poner un 1. Siempre se va a poner un 1 aquí, entonces es lo mismo. Va a ser 1 por 6 y 6 por 51. Y ahí se ponen los resultados normal, así como acá arriba. Bueno, ahora la división con un número entero. Entonces acá vamos a ponerlo acá. Listo. División con un número entero. Esto va a ser
lo mismo, pero con multiplicación. O sea, va a ser lo mismo de acá. De acá. Quiere decir que va a ser este por este acá arriba y este por este acá abajo. Y bueno, acá me faltó decir que esto tiene que convertir en un número entero, o sea, un solo número. Es decir, ¿cómo se hace esto? Vamos a recordar que el número de arriba es el por el que se toma y el número de abajo es por el que se divide. Es decir, que esto va a ser así. Va a ser 20 perdón, no. Va a ser 21 dividido 20. 21 dividido 20. Es decir, que esto va a quedar así. Y se va a hacer la división normal. La división entre dos dígitos es tapando uno, es decir, quitando este y quitando este. Pero obviamente no se lo va a borrar, simplemente lo vamos a tapar y ya, entonces va a quedar así. Entonces se dice que una tabla del 20 que me dé 21, pues obviamente va a ser pues el 1 porque pues sí, pero aquí en esto va a quedar como un bueno, aquí 1 y se va a poner acá un punto y acá se va a bajar exactamente igual. Entonces 21. Acá pues quedó lo mismo, entonces vamos a poner un 0 y se corre una cifra, es decir que esto va a quedar así, mira. Va a quedar 21, acá vamos a dejar un espacio, 20. Vamos a recordar que acá 1 punto o coma 21 quedó igual, entonces acá se pone un 0 y acá se pone un 0. Y acá el 5. Es decir que esto da 100. Entonces, ¿cuánto le falta a 100 para llegar a 210? Entonces uno cuenta 100, 101, 102 y así sucesivamente. Entonces sería que 210 menos 100 le hacen falta 110. Y así sucesivamente, esto va a seguir siendo así y así. Entonces el resultado de esto finalmente va a ser este. Entonces, bueno, así. Bueno, va a quedar así. Entonces acá va a ser lo mismo. Vamos a poner un 4 dividido 6 séptimos aquí. Bueno, entonces esto va a ser así. Se pone un 1 y vamos a recordar pues acá que es tal cual como está aquí. Es decir que numerador de arriba con el denominador de la fracción 2 y el denominador de la fracción 1 con el numerador de la fracción 2. Entonces, es decir que este con este aquí y este con este aquí. Y estos dos, pues, vamos a recordar, estos dos se pone abajo. Entonces, en conclusión, esto sería algo así. Sería este con este aquí y este con este aquí. Entonces, se diría que
una por 7 por 6, entonces sería 7 por 6. $42 y 4 por 7, que es lo mismo que decir 7 por 4, 28. Y ahora se divide. Bueno, aquí pues para hacerlo más rápido, sería pues hacer la división normal. Esto daría 1.5, o sea, no daría exacto. Entonces se pone por lo que se aproxima. Significa que 1.5 sería igual a 2, porque es por lo que se aproxima. Y pues así sucesivamente. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a irnos por el lado de ecuación. Bueno, por el lado de ecuación hay unas reglas, una serie de reglas que pues hay que seguir. Bueno, entonces aquí vamos a poner acá. Reglas de la ecuación. ¿Cuáles son estas reglas? Bueno, la primera regla es que primero se toman 1 paréntesis y llaves. ¿Cuáles son los paréntesis y cuáles son las llaves? Bueno, aquí, bueno, paréntesis y llaves, es decir, estos dos. Esto es paréntesis, estos son paréntesis y estas de acá son las llaves. Bueno, acá bueno, paréntesis y llaves. Bueno, entonces, la segunda regla de la ecuación es que después de paréntesis y llaves va a ir sumas y restas. Sumas y restas. La tercera es división y multiplicación. En este de sumas y restas también son sumas y restas de signos y pues así sucesivamente. Y pues ya vamos a ir con la segunda parte.